Señor, en esta hermosa tarde ya, gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios. Y nos voy a estar invitando, hermanos, que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 32 al 36, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios, poderoso es el Señor, aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Alabados a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Cristo. Capítulo 17, del versículo 32 en adelante, gloria al Señor, aleluya. Amén. Bendito el Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Bendito Dios, aleluya. La palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén, gloria al Señor. Y dice la letra: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Vamos a venir en oración, Padre, que estás en gloria. En esta hora, Señor amado, venimos delante de tu presencia una vez más, Dios eterno. Dándote gracias, Dios mío, por tu palabra que ha sido leída, Señor amado, por tu palabra, Dios amado, que desde ya es bendita, Dios eterno, aleluya. Ahora solo te pedimos, Señor amado, aleluya, que en esta hora, Padre amado, la gracia de tu Espíritu Santo acompañe, Dios amado, aleluya, a cada palabra que salga de mis labios, Dios eterno, y esta palabra sea de bendición, sea Dios mío, oh Dios eterno, de provecho para cada vida, para mí primeramente, Señor, y para el pueblo que estará recibiendo la palabra que tú has puesto en este día en mis labios, Dios eterno. Yo te pido, Señor, ahora, en esta hora, Dios mío, seas tú, Señor amado, dirigiendo, aleluya, seas tú abriendo la mente, abriendo el corazón, Dios eterno, y que podamos entender, Dios amado, aleluya, tus planes, tus propósitos a través de esta palabra para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Padre de la gloria, en esta hora, Dios mío, gracias te damos, y en tus manos me pongo, Dios eterno, en tus manos está tu pueblo, Dios mío, aleluya. Habla cada uno de nosotros con poder y gloria en esta hora, Dios amado, en tu nombre lo pedimos. Amén y amén, aleluya. Bendito el Señor. Pueden tomar sus asientos, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Cristo. Bendito Dios. De acuerdo al pasaje que hemos leído, hermano, gloria al Señor, aleluya, podemos ver cómo desde el antiguo tiempo, gloria al Señor, aleluya, ha habido, hermanos, medios, aleluya, cómo la persona ha tratado de demostrar, simplemente manifestar una fe falsa. Amén. Ante Dios, gloria a Jesús, Gloria a aleluya. Cristo. Y de eso vamos a estar hablando, hermanos, en esta hermosa tarde, aleluya, cómo se manifiesta, hermanos, una fe falsa. Gloria a Jesús. Ese es el tema. Amén. Aleluya. Usted dirá, pero ¿será posible, gloria al Señor, que dentro de la iglesia se esté manifestando una fe falsa? Sí, Y déjeme decirle que sí sucede, gloria al Señor, Aleluya. aleluya. Bendito Dios, ya que, hermano, hay tanta confusión, tanta mezcla hoy en día en este mundo, gloria al Señor, que, hermanos, hemos llegado a tiempos en los que necesitamos estar con los ojos bien abiertos. Amén. Aleluya. Hemos llegado a tiempos en los que necesitamos, hermanos, consultar la palabra del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Fíjense, en el pasaje que hemos leído, hermanos, estamos viendo a gente que dice que adoraba a Dios,
que temía a Dios, pero que tenía sus propios dioses, imagínense. Sí, amén. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, en esta hermosa tarde, hermanos, hemos considerado este pasaje, gloria al Señor, aleluya, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Hermanos, nada menos en este mes, dice bien, en este mes en que estamos, hermanos, a fines de este mes se celebra una actividad allá afuera en el mundo, hermanos, completamente diabólica. Sí, amén. Completamente movimiento de Satanás, gloria al Señor, en la cual, hermanos, estas fechas, los brujos las ponen, hermanos, como las fechas en las que los poderes que ellos manejan pueden llegar a su máximo extremo, dice bien. Sí, amén. Y es por eso, hermanos, que cuando leí este pasaje, gloria al Señor, nos lleva, hermanos, a darnos cuenta, gloria a Jesús, aleluya, de que muchas veces todavía como iglesia, hermanos, hay lugares donde las iglesias mismas participan de estas festividades, gloria al Señor, aleluya. Y yo quiero que cada uno de nosotros sepamos, hermanos, que Dios es un Dios santo. Amén. Dios es un Dios, hermanos, que exige de nosotros también que no nos mezclemos en este tipo de cosas del mundo. Gloria a Jesús, Señor, aleluya. aleluya. Y me gozo que hay varios niños, hay muchos padres, gloria al Señor, madres, ya que, hermanos, en la niñez es en la que más Satanás se aprovecha en estas situaciones. Sí, gloria al amén. Señor, aleluya. Ya que, hermanos, hoy en día se celebra con disfraces, que pidiendo dulces y cuánta cosa, hermanos, que parece todo una diversión, parece todo común y corriente, pero en realidad, hermanos, todo esto tiene su origen, y para las personas que no lo sabían, es importante que lo sepan, gloria al Señor. Yo voy a estar leyendo un comunicado, gloria al Señor, para que sepamos, hermanos, el origen de dónde procede todo esto, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Dice bien, 300 años que Jesús naciera, los celtas habitaron las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Eran un grupo común y corriente, así como muchos de hoy en día. Su gobierno estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Los druidas eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte, Samhain, pronunciado Sama. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de terror, de temor, mucha muerte, enfermedades y destrucción. Le sobrevino a los celtas como resultado de los druidas y sus prácticas. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la noche de Samhain, mejor conocida como el Festival de la Muerte, el que es reconocido actualmente por los satanistas. Gloria al Señor. Anton Levy, autor de la Biblia satánica y gran sacerdote de las iglesias satánicas, dice que existen 3 días importantes para los satanistas: su cumpleaños, que es el 30 de abril, y el día más importante, Halloween. Añade que es en esa noche en la que los poderes satánicos llegan a su nivel máximo, y cualquier brujo o oculista que haya tenido dificultad con hechizos o maldiciones puede alcanzar éxito en sus conjuros durante esa noche. Y dice bien, por eso, hermano, es importante que en nuestras oraciones reprendamos, gloria al Señor, toda actividad maligna, hermanos, en nuestros alrededores. Y bueno, alrededor del mundo, gloria al Señor, ya que esto se mueve mundialmente, gloria al Señor, aleluya. Y es importante que cada uno de nosotros, hermanos, estemos conscientes de este tipo de situaciones que están pasando. Dice bien, el 31 de octubre es el comienzo de un nuevo año para la brujería. La enciclopedia World Book dice que este es el inicio de todo lo frío, oscuro y la muerte para ellos. Gloria a Jesús. Adiós. Dice bien, yo vine a ver esto, hermano, aquí en Estados Unidos, allá en mi país, no, el tiempo que yo me vine, no sé, yo nunca vi nada de eso, no sé si ustedes lo vieron también allá. De disfraces casi no, normalmente decían el día de las brujas, nomás se decía, pero no se hacía como aquí. Ajá. No se hacía nada. Entonces, bueno, por supuesto es algo, hermanos, que
que llegó aquí a Estados Unidos y le han dado un realce, hermanos, como si fuera algo tan importante. Sí. ¿Por qué? Porque la gente lo mira todo, hermano, como una diversión, como una tradición, como algo que definitivamente se ponen en gasto, hermano, en comprarle un disfraz de 40, 50 dólares a los niños, sin pensar muchas veces, hermano, que el riesgo que llevan esos niños andando en las calles haciendo este tipo de cosas. Sí, Dice bien, los sacerdotes druidas, dice, iban de casa en casa demandando todo tipo de comida. Dice, en ese tiempo ellos demandaban comidas extrañas, dice, para su propio consumo y para ofrecerlas después en el Festival de la Muerte. Usted sabe que también celebran, hermanos, el Día de los Muertos. Hay muchos lugares, hermanos, donde para ellos es un gran día eso, por el Señor. Si la gente se negaba a su demanda, hablaban una maldición demoníaca sobre el hogar, y la historia cuenta que alguien de esa familia moría en el transcurso del año. Acuérdense que eran brujos, gloria al Señor. Sí. Y hoy en día, hermanos, de esa misma manera se ha venido. Hoy en día los niños no salen a pedir comida, pero salen a pedir dulces. ¿Ah? Y usted se da cuenta cómo, hermanos, en las noticias pasa de que hay mucha gente, hermanos, con mente maligna que le meten a veces alfileres en los dulces. Sí. Pueden meter cualquier cosa en los dulces, gloria al Señor. La costumbre antigua era que estos sacerdotes exigían comidas. Y a la gente que se negaba, dice que le pronunciaban una maldición. Y hoy en día, hermanos, la frase que se usa aquí en Estados Unidos es yo ni la sé decir muy bien porque es como trick or treat, algo así. Pero la verdad es que están exigiendo que les den dulces o te jueguen una broma. Dice bien. Entonces, todo este tipo de cosas, hermanos, están sucediendo. Y yo sé que para algunos padres que quizás no han estado en la iglesia por muchos años, primera vez que lo escuchan, yo debo decirle también que cuando nosotros también, hermanos, comenzamos en la iglesia, nosotros no sabíamos de esto. Lo supimos en la iglesia y desde el momento que lo supimos, pues nos tocó que parar esta costumbre, porque también antes de venir el Señor, hermano, mi esposa, mis hijos lo practicaban, yo ni cuenta me daba ni qué significado tenía todo esto, pero cuando supimos, tuvimos que parar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos sido llamados al camino del Señor y todo lo que está en contra del camino de Dios, pues tiene que parar. Amén, aleluya. Por eso, hermanos, traigo esta información por el Señor para que nosotros sepamos de que en realidad, hermanos, necesitamos nosotros que apartarnos de esto, gloria a Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra posición como cristianos? Fíjense bien, la fiesta de Halloween es una fiesta dedicada a Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo y Satanás, hermanos, no tienen ninguna relación. Amén. Que el mundo de las tinieblas, que Cristo y las tinieblas no tienen ninguna relación con el Señor. Aleluya. Dice, esta fiesta es dedicada a Satanás y a sus demonios y no consideramos que sea una opción para divertirnos. Entonces la Biblia dice, y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Según Efesios 5:11. Jeremías 10:2 dice, no aprendáis el camino de las gentes. ¿Debería una persona que desea agradar a Dios dedicar su tiempo y apoyo a celebraciones como esta? ¿Debería permitir que sus hijos participen en las actividades populares relacionadas con este festival pagano? ¿Dónde está el énfasis? ¿Estamos desarrollando los frutos del Espíritu o permitimos que ocasiones como estas nos hagan desarrollar una tendencia a la idolatría, enemistad, lucha, celos, enojos y egoísmo? Gálatas 5:19 al 23 promueven el amor a Dios y a su Hijo Jesús y nos involucra con demonios, brujerías y una cantidad de otras actividades que están específicamente condenadas en la Biblia. O sea, si no estamos, hermanos, practicando el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, templanza, benignidad, si no estamos practicando eso, hermanos, pues vamos a cultivar lo demás.
los frutos de la carne, gloria al Señor, aleluya. Y es por eso que la palabra nos enseña, gloria al Señor. En una fiesta, fíjese que además apela el consumismo y promueve valores extraños a nuestra cultura, creemos que lo importante no son las expresiones externas de la fiesta, sino lo que se esconde tras ellas. Y eso es la adoración a Satanás. Sí, amén. Como le digo, el salir a pedir dulces y ponerse un disfraz, todo el mundo lo mira divertido, ¿eh? Pero lo que se esconde detrás de esto es que se está celebrando esta fiesta en honor a Satanás. Gloria al Señor. Y yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos esto, gloria al Señor, y nos pongamos, hermanos, firmes. Yo sé que no es fácil tratar con los niños estos temas, gloria al Señor, pero yo espero que los padres que están aquí en esta tarde podamos entender y podamos saber, hermanos, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Fíjense, parte de todas estas situaciones, hermanos, que suceden en iglesias, que sucede todavía en muchos cristianos, es porque se está todavía manifestando, hermanos, una fe falsa. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Cualquiera podrá decir, ¿será que existe todavía la profesión de una fe falsa en la cristianidad? Y yo le puedo decir que sí existe. Sí existe, hermanos, cuando la apariencia es tal, fíjese bien, que no se nota muchas veces con facilidad la hipocresía de los practicantes de esto. Sí, amén. Hay muchas veces, hermanos, que vamos a tener gente en la iglesia que se ve muy humilde, se ve muy colaboradora, se ve que adora a Dios y todo, gloria al Señor, aleluya, pero que sus prácticas todavía está teniendo prácticas del mundo, gloria al Señor. Sí, amén. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Ahí se cumple el versículo que dice que temen a Jehová y a la vez honran a sus dioses. Buscan ser cristianos, pero no renuncian a las prácticas del mundo, gloria a Jesús. Y hay una inmensidad de prácticas, hermanos, que la iglesia debe de rechazar, gloria a Jesús, aleluya. Fíjense, en el pasaje que leímos, hermanos, vamos a ir un poquito atrás para que entendamos cómo que sucedió esto. Dice bien, gloria al Señor. El pueblo de Israel, hermanos, debido a su desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia. Las ciudades de ellos quedaron vacías, gloria al Señor. Todo aquello quedó vacío porque fueron llevados esclavos a Babilonia. Y debido a eso, hermano, el rey asirio, que era quien estaba a cargo de todas estas deportaciones, gloria al Señor, dijo, bueno, para que esa tierra no esté vacía, hay que mandar gente para allí, dijo. Hay que traer gente de otro lado para que ocupen ahí, dijo, para que por lo menos no esté vacío todo eso. Gloria al Señor. Y dice, sucede, gloria al Señor, que llevaron gente de otros lugares, gloria al Señor, ahí del versículo, gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios, gloria al Señor. Se me ha extraviado, gloria a Jesús, aleluya. Del versículo 24, gloria al Señor, del mismo capítulo, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serbafaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Los hijos de Israel habían sido llevados cautivos, solo que trajeron gente de otro lado, gloria al Señor, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Eso es lo que sucede. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Gloria a Jesús. Mire, cuando hay algo, hermanos, que ha sido posesión de Dios y nosotros lo hemos le hemos dado mal uso, no lo hemos respetado, no lo hemos cuidado, gloria al Señor, aleluya. Satanás está buscando, hermanos, cómo llevar instrumentos de él a ese lugar, gloria a Jesús. Por eso la Biblia nos enseña, hermano, gloria al Señor, que dice que cuando el cristiano, dice bien, se aparta de Dios, cuando el cristiano le da las espaldas a Dios, dice que deja ese lugar limpio.
Y los demonios, hermano, allí llegan. Y ya no entran solamente los que estaban antes, sino que invitan a más y dicen, aquí vamos a hacer fiesta porque este lugar está bien arreglado, gloria al Señor. Entonces, de esa manera, cuando estas ciudades quedaron vacías, este rey lleva gente a habitarlas, gloria al Señor, aleluya. Pero como era, hermanos, la tierra prometida que Dios le había entregado a su pueblo, era la tierra, la heredad, gloria al Señor, aleluya, que Dios había preparado para el pueblo de Israel, gloria al Señor. Entonces, llega esta gente, hermanos, comienzan a adorar a sus dioses, porque esas eran sus costumbres de ellos, gloria al Señor, aleluya. Y dice que Dios, hermanos, envió leones a ese lugar y los leones devoraban a la gente. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar, que Jehová, dice, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios, del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Jesús. No conocían la ley de Jehová, gloria al Señor, aleluya. Y por lo tanto, gloria a Jesús, aleluya. Y el rey de Asiria dijo, a esto lo arreglamos ahorita. Dijo, usted sabe el hombre, cómo, hermanos, en su poderío piensa que todo puede arreglar, gloria al Señor, aleluya. Pero no sabe que cuando papá Dios está metido en el asunto, hermanos, no hay hombre que pueda solucionar las cosas, gloria al Señor. Gloria a Jesús. El rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios de ese país. Cristo. Y ahí van para Babilonia a buscar un sacerdote para que les diga, mire, esta tierra nos la dio Dios a nosotros. El Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos hizo atravesar el Mar Rojo, el Dios que nos hizo atravesar el Jordán, gloria al Señor. Ese Dios nos la entregó en nuestras manos. Y por lo tanto, ese Dios nos dio estatutos, nos dio reglas que teníamos que respetar para habitar en esta tierra, y ustedes no las conocen. Entonces este sacerdote viene a Samaria, gloria al Señor, aleluya, y dice que les enseñó, gloria al Señor. Bendito Dios. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Dice bien. Pero cada nación, dice, se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Serbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Anamelec y a Anamelec, dioses de Sebarbaín. Y aquí donde entra el versículo 32 se dice, temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. O sea, hermanos, aquí donde viene el punto, fíjense bien. Qué duro, hermanos, que nos enseñen el conocimiento de Dios, que nos digan esto es lo que Dios manda, esto es lo que Dios quiere de nosotros, pero que ya allá afuera de la iglesia, hermanos, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Esto es lo que estaba pasando, gloria al Señor, aleluya. Tristemente, fíjese, una vida así no es feliz. Una persona, hermanos, que en realidad dice ser cristiano, pero que no se despoja de las prácticas del mundo, no puede ser feliz. Porque la dualidad moral, o sea, el querer estar en la iglesia y querer estar allá afuera, hermanos, no te deja ni ser feliz aquí adentro, ni ser feliz allá afuera. Oye, el Señor, ¿por qué? Porque aquí adentro, hermanos, usted ve que todo el mundo adora, pero como tu conciencia no te deja tranquilo. Porque la Biblia dice que hay un espíritu dentro de nosotros que nos dice quiénes somos. Gloria a Cristo. Y ese espíritu te está ahí. ¿De veras que estás adorando? ¿De veras que estás haciendo esto? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, y cuando sale para afuera, hermano, también no anda a gusto porque como sabe que lo conocen, que viene a la iglesia, tiene que andarse escondiendo para hacer sus
fechorías allá afuera. Gloria al Señor. Entonces no se siente con esa libertad para poder también pecar, porque quiere estar en los dos lados. Gloria al Señor, aleluya. Fíjense, notemos bien cómo se manifiesta una fe falsa. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Cristo. Número 1, sirviendo al Señor de labios solamente. Cuando le servimos al Señor, hermanos, nomás del diente al labio, estamos profesando, hermanos, una fe falsa delante de Dios. Estamos profesando, hermanos, que simplemente estamos viniendo a la iglesia, pero simplemente porque queremos la protección de Dios. Esta gente que les enviaron a aquel sacerdote, y el sacerdote les dijo, hermano, ¿sabe qué es lo único que querían ellos? Que los leones no los devoraran. Pero en ningún momento estuvieron dispuestos a obedecer las reglas que aquel sacerdote les dijo que habían en esa tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice que dijeron ellos, dice que temían a Jehová, pero también hicieron sus altares. También se buscaron sus propios sacerdotes que quemaran sacrificios para ellos. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, todo este tipo de cosas, hermano, si nosotros no las llevamos, no las consideramos en nuestra vida, gloria al Señor. Por eso, una de las maneras como nosotros le estamos manifestando una fe falsa a Dios es sirviendo al Señor de labios solamente. Sí, amén. Y usted dirá, pero ¿será que existe eso? Sí existe. Sí existe, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. En esos versículos, fíjense, en el versículo 32, hermanos, se ve simplemente una religiosidad. Y la religiosidad, déjeme decirle que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que yo sea religioso, que cada uno de ustedes seamos simplemente religiosos. No. Gloria al Señor, aleluya. Eso de decir, no, yo temo a Dios, yo sé que hay un Dios, gloria al Señor, aleluya, hermano, es simplemente una apariencia religiosa, lo que esta gente estaba practicando y lo que todavía hoy en día, hermano, se ve en muchos cristianos. Y es por eso que es importante que nosotros, hermanos, nos mantengamos despiertos y consideremos, examinemos nuestra vida, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Contrariamente al servicio del labios, la Biblia nos manda, hermanos. Fíjense, este era el mandamiento que Dios había dado. Y me imagino yo que cuando aquel sacerdote llegó a aquella tierra y vio a toda aquella gente, le dijo, mira, esto es lo que Dios nos enseñó a nosotros. Que teníamos que amarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Aleluya, gloria a Jesús. Este es el mandamiento que Dios dio a los que habitaban esta tierra. Pero ¿saben qué? Le dijo, por no conservar ese mandamiento, han sido echados de aquí. Así es, amén. Han sido mandados cautivos, gloria al Señor, aleluya. La expresión todos, fíjese bien, cuando dice todo el corazón y todas tus fuerzas y toda tu mente, no está dando lugar a medias, ¿va? Aleluya. No está dando lugar a que a medias aquí en la iglesia y la otra media allá afuera, ¿va? En ningún momento, gloria al Señor, aleluya. Él dijo, amarás a tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Bendito Dios, aleluya. O sea que en el Señor, hermanos, o todo o nada. Amén, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Como punto número 2, dice bien. Bendito Jesús, aleluya. Tenemos, hermanos, una devoción movida simplemente por otros intereses. Cuando nosotros como hijos de Dios nos mueven, hermano, otros intereses, no el interés de agradar a Dios, no el interés de obedecerle, de exaltarlo, de ser, gloria al Señor, aleluya, esos cristianos, esas personas que Dios espera, sino que nos están moviendo otros intereses diferentes. Sí, amén. Como lo muestra el versículo 33, dice, temían a Jehová, pero honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hermanos, acuérdense que cada uno de nosotros hemos sido trasladados, gloria al Señor, aleluya. El simbolismo
del pueblo de Dios, hermanos, sacado de Egipto. Hoy en día para nosotros hemos sido sacados del mundo. Hemos sido sacados de Egipto, gloria al Señor, aleluya, para caminar en este camino y poder ser representantes de un Dios santo, de un Dios celoso, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Entonces, aquí sigue sucediendo lo mismo. Dice que temían a Jehová, pero tenían sus propios dioses. Y quizás usted dirá hoy en día, hermano, si quiere vaya a mi casa, que yo no tengo a nadie ahí. Pero la idolatría hoy en día, hermano, se ha vuelto, quizás no, yo sé que usted ya no tiene un San, ¿cómo? Se me olvida tantos nombres que hay, un San Judas Tadeo, un señor de Esquipulas, o de todos esos santos que adora la gente. Yo sé que quizás nadie aquí tenga uno de esos ya, y si lo tiene, pues vaya preparando camino ya para sacarlo. Aleluya, gracias a Jesús. Aleluya. Pero, mire, hermano, hoy en día, lamentablemente, nosotros estamos idolatrando cosas que nos interrumpen nuestro caminar en el Señor. Sí, amén. Que muchas veces, hermanos, nos quitan, gloria al Señor, aleluya, el momento de venir a la presencia del Señor. Nos quitan, hermanos, cuántas cosas. Mire, hoy en día puede ser su carro. No, es que el carro, es que tengo que hacerle esto y tengo que hacerle lo otro, y por eso no puedo ir al culto. O puede ser, hermano, que la casa que no le he limpiado, mire que no he barrido. Muchas veces, hermano, mire, y yo le digo porque a nosotros nos pasaba al principio. Mire, el diablo trabaja tan astutamente que a veces mi esposa, a la hora de salir para el culto, quería comenzar a limpiar. ¿Y por qué? Porque el enemigo sabía, hermano, que nosotros teníamos un pacto con Dios. Nosotros le dijimos al Señor, Señor, desde que comenzamos, mire, nosotros le dijimos al Señor que los días que hubieran culto, nosotros nos íbamos para el culto, pasara lo que pasara. Y de repente Satanás se metía y quería comenzar ahí a mover, hermano, que a barrer, que a pasar la aspiradora, y decía, no, es hora de irnos para el culto. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Y hermano, y así, cuántas cosas el enemigo pone hoy en día en nuestro camino, gloria al Señor, de obstáculos, que pueden ser, hermanos, como le digo, no un San Fulano, pero sí pueden ser, hermanos, cosas que estamos idolatrando, que debido a esas cosas no le damos el tiempo a ese Dios que merece toda honra y toda gloria. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Una fe falsa, dice bien. Dije el punto número 2, era una devoción movida por otros intereses, dice bien. Una fe falsa se evidencia, hermanos, en que el practicante hace determinadas prácticas litúrgicas e incluso servicios a Dios. Hay gente, hermano, que adora a Dios, que alaba a Dios, que hace obras, hace muchas cosas, aleluya, pero las hace movido por otros intereses. Sí, amén. Gloria a Jesús. Puede suceder, hermano, en la pareja, que hay esposo que viene a la iglesia nomás para agradar a la esposa. Sí. O hay esposa que viene a la iglesia nomás para agradar al esposo. Pero no porque en realidad sienta ese deseo, ese gozo en su vida de venir y gozarse en la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Los jóvenes, dice bien, lamentablemente sucede, hermano, que vienen simplemente por agradar a los padres. Sí, amén. Pero en realidad, hermano, no hay esa entrega, no hay ese deseo de agradar a Dios. Aleluya. Hay jóvenes que vienen a la iglesia, hermano, simplemente buscando cómo agarrar confianza con alguna joven para una relación, simplemente, hermano, para ver si puede conquistarla como novia. Sí. Entonces, eso es devoción movida por otros intereses. Amén, aleluya. Dice bien, de esa manera, hermanos, también estamos desagradando a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Una persona que se conduce de esta manera, gloria al Señor, aleluya, nunca alcanzará la profundidad de su fe. Acuérdense que estamos hablando, hermanos, de la fe falsa. Sí.
Y para alcanzar esa fe verdadera, gloria al Señor, aleluya, tenemos que evitar todo este tipo de cosas en nuestras vidas, aleluya. Una persona que actúa por intereses, que es movida por intereses personales, nunca alcanzará la profundidad de su fe como para mantenerse firme todo el tiempo. Su andar es muy superficial y pronto se desertan. Gloria a Jesús. Por eso usted ve a veces personas que vienen a la iglesia, hermano, una temporadita y donde dicen, no, aquí no hay nada para mí. Ya no lo vuelve a ver. ¿Por qué? Porque la devoción de ellos era movida por otros intereses, no era, hermano, por agradar a ese Dios. Aleluya. No era por servir a ese Dios todopoderoso, hermanos, que quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Gloria a Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Otra de las razones por las cuales, hermanos, desagradamos a Dios y le demostramos una fe que no es una fe agradable a Dios, gloria al Señor, fíjese bien, vidas sin ningún cambio. Gloria a Jesús. Sí, amén. Y eso, hermanos, sucede mucho hoy en día. Gente que levanta su mano, gente que acepta al Señor y dice, bueno, sí, yo ya acepté a Cristo, pero no se ha visto un cambio en esa persona. No se ha visto, hermanos, una renovación. Y no que Dios no tenga el poder para hacerlo, hermano, simplemente que Dios respeta, gloria al Señor, las decisiones nuestras. Dios respeta, hermano. Si usted dice, hoy en día existe mucho ese dicho, hermano, que mucha gente dice, no, es que yo así soy y a mí nadie me cambia. Y si usted se pone en esa posición, pues Dios no va a hacer nada en su vida. Pero el problema es, fíjese bien, que esa persona lastimosamente ha aceptado a Cristo, pero la salvación de Cristo no está en ella todavía. Aleluya. Porque cuando nosotros, hermanos, aceptamos esa salvación y la sentimos en nuestra vida, usted siente y dice, es que yo he sido sacado de allá de Egipto, yo he sido sacado de aquel mundo. Aleluya. Para caminar en el camino de Cristo. Gloria a Cristo. Cuando sentimos que hemos sido, hermanos, rescatados y salvados, gloria al Señor, nace ese deseo en nosotros de hacer cambios en nuestra vida. Amén, aleluya. Nace ese deseo de ser alguien diferente y hermanos, y echar mano de esa salvación. Eso es lo que significa cuando la Biblia dice que echemos mano de esa vida eterna. Aleluya. Mire, cuando venimos, todos venimos arruinados, todos venimos, hermanos, gente que viene borrachos, endrogados, tatuados. Sí. Cuánta cosa traemos encima, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando usted se da cuenta de que esa salvación ha llegado a usted y usted dice, gracias Señor porque me salvaste. Aleluya. Gracias Señor porque ya no soy el mismo que era gloria antes. A Cristo. Y cuando usted empieza a sentir eso, hermano, usted solo empieza a leer esta palabra y dice, wow, esta palabra es para mí. Aleluya. Esta no es para los corintios. Esta es para mí, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cuando empezamos a ver esa palabra que es dura, que nos dice que nos despojemos de esto, que nos despojemos del otro, pero usted ya no piensa y dice, no, es que esto era para ellos. No, hoy en día es para nosotros. Aleluya. La palabra del Señor, hermano, mire, nunca pasa de moda. Gloria al Señor, aleluya. Quizás en otros tiempos habían diferentes costumbres, pero Dios, sabiendo, hermano, todos los tiempos, la dejó escrita para que la podamos nosotros, hermano, aplicar a nuestra vida hoy en día, con lo que estamos viviendo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Vida sin ningún cambio. El versículo 34 dice, hasta hoy hacen como antes, dice. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Obviamente los practicantes de una fe falsa en el Evangelio nunca dan señales de cambio. Dice bien, todo el que practica una fe falsa, hermano, todo el tiempo lo va a ver igual a usted. No quiere adorar, no puede levantar las manos porque le pesan, no tiene agradecimiento. Aleluya. Porque no han habido cambios en su vida. Gloria al Señor, aleluya.
sus vidas reflejan más su relación con el mundo que su relación con Dios. Sí, amén, Gloria a aleluya. Jesús. Hablan y actúan como los de su alrededor. Gloria al Señor. Y no han podido asimilar del todo la nueva vida. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La nueva vida, hermanos, que Cristo habla a través del apóstol Pablo. Gloria al Señor, aleluya. Sí. El apóstol Pablo dijo allá en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, dijo él, y todas Sí. son hechas nuevas. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Hay una inmensidad, hermano, cuando el apóstol Pablo está hablando, gloria al Señor, de las cosas viejas pasaron, hermano. Cuántas cosas nosotros hacíamos. Y dice bien, esto no es, hermano, para que la persona cambie de un día para otro. No, gloria al Señor. Dios es un Dios tan maravilloso, hermanos, que Dios nos da tiempo para que aprendamos, para que seamos enseñados, para que seamos discipulados. Y por eso, cuando Él da la ordenanza a sus discípulos, hermanos, de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, y les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por supuesto, no se les va a enseñar en un día, ¿va? No se les va a enseñar en una semana, pero el propósito es, hermano, de que la gente se congregue en una iglesia, de que cada día, hermano, reciba palabra de Dios, reciba instrucción de esta palabra, gloria al Señor, y aprenda cómo es que Dios quiere que caminemos en este Sí, camino. amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y por eso Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y luego después, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. La persona tiene que ser enseñada. O sea, cuando la persona nueva, hermanos, que viene a la iglesia, viene así como llegamos todos. Quizás todos peludos, barbados, sucios. Aleluya. Algunos que vinieron hasta con pantalones rotos aquí a la iglesia, hermano. Gloria a Jesús. Porque esa era la moda. Las mujeres vienen empantalonadas, bien pintadas, con cuantas cosas, hermano. Pero mire, Dios no le está pidiendo que usted venga ya perfecto. Sí, amén, aleluya. Pero si así como usted vino, Dios tiene el amor tan grande de recibirlo y le dice, ¿sabe qué? Ven, Gloria a Dios. recibe. Así como recibió aquel hijo pródigo, apestoso, hermano, que venía ya de cuidar cerdo, gloria al Señor. Dice que no esperó que se bañara ni que se cambiara para abrazarlo, no, que llegando lo abrazó. Sí, aleluya. Pero después le dijo que le prepararan el mejor vestido, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. O sea, Dios nos recibe como vengamos, hermano, pero Él espera que haya un cambio en nosotros. Amén, gloria a Él Cristo. espera que haya, hermano, una transformación en nosotros, gloria al Señor. Bendito aleluya. sea el Señor. Por eso es que es necesario, fíjese, una fe falsa es una vida sin ningún cambio, gloria al Señor. Es una vida, hermanos, que no le estamos demostrando al Señor de veramente, gloria al Señor, aleluya, que de veras queremos obedecerlo, que de veras queremos seguirlo, gloria al Sí, Señor. amén. Gloria a Jesús. Otro de los puntos, hermanos, por los cuales también nuestra fe se muere y se vuelve una fe falsa, es por votos olvidados o compromisos olvidados, gloria a Jesús, aleluya. Sí, amén, El aleluya. versículo 35 dice bien lo que dice, con los cuales dice, Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Gloria a Jesús. ¿Sabía esto el pueblo de Israel? Claro que lo sabía. Lo Aleluya. habían recibido, gloria al Señor, de parte de Moisés, de parte de Josué. Josué, la Biblia dice, hermano, que aquel varón Josué, antes de morir, ya viejo, reunió al pueblo en un lugar, gloria al Señor, aleluya, y les dijo, yo los he observado como poco a poco se han ido olvidando ustedes del Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Gloria a Jesús. Y los comenzó a recordar, hermano, los momentos gloriosos que vivieron, de cómo atravesaron aquel mar rojo, gloria al Señor, aleluya, de cómo entraron a aquel desierto, hermanos, y que una nube los cubría durante el día, gloria al Señor, del sol, y una luz los alumbraba durante la noche. Y Aleluya. les comenzó a mencionar del maná, de cómo bebieron agua de la roca. Gloria al Señor, aleluya. Y los motivó, los hizo, hermanos, llegar a un punto de que dice que Josué les dice, hermanos, ustedes
saben todo esto. Ustedes saben los pactos, los compromisos que hicieron con Dios, pero yo he notado que ustedes se están desviando. Poco a poco se están olvidando, gloria al Señor, aleluya. Y en ese momento, hermano, Josué les dice, ustedes pueden decidir a quién servir, les dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Señor. Y aquella gente al escuchar aquello, hermano, dice que se comprometieron. Hicieron voto, gloria al Señor. Hacer voto significa, hermanos, comprometerse con Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Se comprometieron delante de Josué, pero ya su corazón estaba desviado, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Ya habían habido muchos cambios en su vida. Hermanos, comenzaron a ver a la gente de las ciudades vecinas que adoraban a otros dioses y dijeron, y ya mucha gente, hermanos, ya se habían hecho sus dioses también. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, los votos olvidados, los compromisos olvidados. Yo no sé, hermano, qué compromiso has hecho tú con Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Pero Josué, hermano, tenía un compromiso con Dios y cuando vio a aquella gente, gloria al Señor, Él les dijo, escoged vosotros, oye, quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Y dijeron ellos que serían fieles y que nunca irían en pos de otros dioses. Pero hicieron todo lo contrario. Al morir Moisés y morir Josué, hermanos, esa fue la primordial razón por la que fueron enviados en cautiverio, por haber dejado al Señor por dioses ajenos. Gloria a Jesús, aleluya. Como decía hace un momento, hermanos, yo sé que a estas alturas ya nadie tiene quizás un ídolo en su casa, una virgen en su casa, gloria al Señor, aleluya, pero a veces hay cosas, hermanos, que nos puedan ser tropiezo, nos pueden ser motivo para que seamos enviados fuera de la presencia de Dios. Y mire, cuando caemos en esa área, gloria al Señor, aleluya, de que el Señor se aparta de nosotros, somos, hermanos, instrumentos para ser usados por Satanás, gloria al Señor, aleluya, para ser esclavizados de nuevo. Eso fue lo que pasó con la nación de Israel. Volvieron a la esclavitud, hermano, a causa de que los compromisos y los votos que un día hicieron no los pudieron cumplir, gloria al Señor. No los cumplieron, y eso está pasando hoy en día, hermano, con muchos de nosotros, gloria al Señor, aleluya, que a veces, hermano, hacemos votos delante de la presencia del Señor, más que todo cuando comienza el año, le decimos, Señor, este año yo te quiero servir. Este año yo quiero ser mejor, pero resulta todo lo contrario, nos volvemos peores. Aleluya. Oye, Señor, y ese tipo de situaciones, hermanos, causan, aleluya, molestia delante de ese Dios, porque Dios es un Dios fiel y verdadero. Jesús. Cuando usted se compromete, hermano, no se está comprometiendo conmigo ni con el hermano de a la par, usted se está comprometiendo con el Dios de la gloria. Bendito sea su nombre. Y a ese Dios hay que tratar de serle fiel, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Bendito Dios. Gloria a Jesús. La falta de fe es aquella que no cumple sus promesas. De manera muy religiosa, muchos se comprometen con el Señor, pero jamás le cumplen. Eso es una muestra de falsedad espiritual ante Dios, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Yo espero, hermanos, que Dios esté hablando en nuestra vida, gloria al Señor, aleluya. Y Dios trate con cada uno de nosotros en estas situaciones. El proverbista escribió que cuando nosotros prometamos algo, dijo él, no tardes en cumplirlo. Sí, amén. Porque es mejor que no prometas y que cumplas que prometas y no cumplas. Sí, amén. O sea, hay un compromiso bien fuerte aquí, gloria al Señor, aleluya. Y es por eso, hermanos, que Dios trató con esta gente del pueblo de Israel de esa manera, gloria al Señor, aleluya. Pero en este pasaje que hemos leído, hermanos, vemos la religiosidad de aquella gente, gloria a Jesús. Como esta gente, hermanos, simplemente llegó a habitar la tierra que Jehová Dios le había dado a Israel, gloria al Señor, aleluya. Y cuando aquel sacerdote llega y le da las instrucciones, mire, dijeron, bueno, vamos a temer a ese Dios nomás para que no nos coma el león, ¿va?
Porque había leones en ese lugar, gloria al Señor, que se estaban comiendo a la gente. Y ellos se vieron afligidos por eso, porque de eso no los podían librar sus dioses. Porque esos dioses no se movían, ahí estaban, ellos los hacían, pero ahí estaban quietecitos. No movían una mano, gloria al Señor, aleluya. Entonces, hermano, Dios ha provisto siempre, hermano, los medios, como cada uno de nosotros seamos instruidos, ¿sabe? Pero de nosotros depende, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, hermano, cómo recibimos nosotros esa palabra, cómo la atesoramos en nuestras vidas, cómo la ponemos en práctica en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Que no nos pase lo de esta gente, gloria al Señor. Dice bien cómo comienzan los versículos. Temían a Jehová, pero hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33 otra vez. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, muchos cristianos hoy en día dicen que temen a Jehová, pero las costumbres de allá de donde nos ha sacado el Señor, hermano, no las hemos dejado. Todavía las traemos, gloria al Señor, aleluya. Y hace unos días alguien hablaba, hermanos, que el camino del Señor es estrechito. Allí, hermanos, de ladito, casi entramos. Sí, pero si traemos un montón de guilindrijos todavía, de comates y cuantas cosas colgando, miren, no vamos a caber. Por eso que el Señor nos llama y nos insta a despojarnos de todo, gloria al Señor, aleluya, de despojarnos de todo aquello, hermano, que no le agrada a ese Dios todopoderoso. Gloria a Jesús. Hasta hoy, dice el 34, hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová Dios. Gloria a Jesús. El 36 dice, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Dios quiere, hermanos. Mire, si aquí en Estados Unidos la mayoría de iglesias, hermanos, casi tenemos, por decirlo así, unos 3 cultos a la semana. Algunas iglesias tienen 4, gloria al Señor, aleluya. Hermanos, procuremos con toda diligencia darle ese poquito de tiempo a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. No seamos tan miserables con Dios con el tiempo. Mire, el Señor nos da a nosotros muchas veces, la mayoría, 5 días de trabajo. Aquí trabajan 6, aquí quienes trabajan hasta los 7. Sí, amén. Y un par de horas en el culto se nos hace una eternidad. No Jesús. Queremos darle ese tiempo al Señor, gloria a Jesús, Alabado aleluya. sea Cristo. Y es algo, hermanos, que debemos de trabajar eso en nuestra vida, gloria al Señor, aleluya. El quinto punto por el cual, hermanos, le demostramos falsedad al Señor es que hemos descuidado, fíjese bien, hemos dejado pasar por alto la herencia espiritual. Hermanos, el Señor nos ha llamado, gloria a Jesús, a que seamos, hermanos, herederos de sus promesas. Gloria a Cristo. Cristo Jesús, hermano, hizo promesas fieles y verdaderas para cada uno de nosotros, aleluya. Amén, pero aleluya. lo que resulta es que nosotros hemos descuidado esto, gloria al Señor, aleluya. Sí, amén. Fíjese bien, resulta incoherente que muchas personas que han sido instruidas en el Evangelio desde pequeños terminan siendo mundanos. Gloria a Jesús. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Fueron instruidos, fueron bendecidos, recibieron la tierra prometida que Dios les había dado, gloria al Señor, aleluya. Pero terminaron, hermanos, mundanos, adorando a otros dioses. Sí. Gloria al Señor. Y esto sucede hoy en día, hermanos, en nuestras propias familias, nuestros hijos. Mire, por mucho que hacemos nosotros de instruirlos en el camino del Señor desde pequeños, gloria al Señor, aleluya, termina, hermanos, Satanás ganando terreno. Pero ¿sabe por qué? Porque no hemos hecho lo suficiente. No hemos hecho, hermanos, lo que en realidad debimos haber hecho. Mire, hoy en día no se escucha los cultos familiares en las casas. Gloria al Señor, que el papá y la mamá digan, vénganse hijos, vamos a hacer un cultito aquí. Gloria a Cristo. Uno de ustedes va a leer la palabra, otro va a cantar. Aleluya. Hermanos, ir cultivando ese ambiente espiritual en la vida de la familia, gloria al Señor, sino que, mire,
cumplimos con el compromiso de traerlos a la iglesia muchas veces, pero saliendo de aquí todo se olvida. Sí. Todo se pasa, y es por eso, hermanos, que lamentablemente está sucediendo esto. Nos está pasando todo, gloria al Señor, aleluya, que nuestros hijos llegan a la edad mayor, hermanos, y se desvían. Confiamos, hermanos, y clamamos por ellos, que en su momento Dios los va a traer de regreso. Hay promesa, gloria al Señor, aleluya. Pero qué hermoso sería, hermanos, poder cultivar familias que no se aparten del camino de Dios. Aleluya. Que se mantengan firmes, gloria al Señor, aleluya. Y que sean, hermanos, qué hermoso es ver, hermanos, muchas veces jóvenes que crecieron en la escuela dominical y que después de allí, hermanos, pasaron a ser, hermanos, parte del grupo de música, parte del grupo de jóvenes, presidente de jóvenes, secretario de jóvenes, y que usted los ve desarrollándose y que de repente, hermanos, se levantan como evangelistas. Eso es algo glorioso. Gloria a Jesús, aleluya. Ver ese tipo de actividades, pero casi no se dan hoy en estos tiempos, hermanos, porque hemos descuidado mucho. Hemos descuidado cómo es que debemos de servir a Dios. A veces nosotros mismos como padres, hermanos, descuidamos la herencia espiritual que Dios nos ha dejado. Sí. Descuidamos amar esa salvación tan grande, gloria al Señor, aleluya, y ponemos la mirada en otras cosas. Por eso, mire, con esto concluimos, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Dios no se agrada de la fe fingida o de vidas a medias. Por eso el Señor le dijo a aquella iglesia allá en Apocalipsis 3:16, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca en aquel día. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque al Señor no le gustan las cosas a medias. Gloria al Señor, aleluya. Como dijimos al principio, o es todo o es nada. Amén, aleluya. Y eso es lo que la gente muchas veces, a veces dice, no, es que ese Dios es muy exigente, dice. Es que Dios pide mucho. Es que no es fácil. Hermano, fácil no es, gloria al Señor, aleluya. Pero mire, cuando nosotros hemos abrazado esa salvación, la amamos, aleluya, la cuidamos con temor y temblor, hermano, de nosotros mismos nace ese deseo y de decir, Señor, te voy a obedecer. Gloria a Jesús. Señor, te voy a servir. Yo sé que no está fácil, pero yo sé que tú estás conmigo. Sí, amén, aleluya. Yo sé que tú me has traído a este camino porque quieres salvarme. Y eso significa, hermano, amar nuestra salvación. Eso significa, hermano, demostrarle a Dios una fe verdadera, una fe sincera, un corazón sincero ante la presencia de Dios, gloria al Señor, aleluya. Y cuando lo hacemos de esa manera, hermanos, Dios se agrada. Y Dios comienza a utilizarnos, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. Dios te dice, eso es lo que estaba esperando, que te humillaras, que me sirviera, gloria al Señor, aleluya. Por eso Él dice, ¿qué padre no le va a dar a su hermano, a su hijo lo que el hijo le pide? Gloria al Señor. Pero muchas veces estamos pidiendo, pero hermanos, no hemos llegado a ese nivel de obediencia. No hemos llegado a ese nivel de sometimiento a Dios, aleluya. No hemos llegado a ese nivel, hermano, de recordar los compromisos y los votos que hemos hecho con Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Eso es lo que yo espero que el Señor haya hablado en nuestras vidas en esta tarde, hermanos, aleluya. Y no actuemos como esta gente, gloria al Señor, aleluya. Porque, hermanos, Dios nos ha llamado a que le adoremos, a que le sirvamos, a que le busquemos con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y en la mañana hablábamos, hermanos, del significado que tiene la adoración cuando la hacemos con nuestra mente, con nuestro corazón, gloria al Señor, que nace de ahí adentro. Hermanos, mueve la presencia de Dios. Esto mueve la mano de Dios y por eso que el salmista expresaba, hermanos, que cuando él mencionaba estas palabras de que estaría siempre la alabanza de Jehová en sus labios. Su alabanza, decía él, estará de continuo en mi boca. Aleluya. Gloria a Jesús. Eso indica, hermanos, que cuando estamos adorando al Señor, aunque sea, como dijimos, en silencio, a veces si está, hermanos, en medio de gente y cree que va a perturbar a la gente que está allí, pero usted en su mente, Señor, te alabo porque tú has sido bueno. Aleluya. Señor, te alabo porque tú has sido maravilloso. Aleluya. Porque tengo este trabajo. A veces nos renegamos por el trabajo, en especial cuando está pesado. Así, ay, qué trabajo que me han dado.
Y cuando no lo tenemos, queremos trabajo. ¿Por qué? Porque en este país, hermano, dependemos de eso. Pero mire, aprendamos a manejar nuestro tiempo, gloria al Señor. Aprendamos a distribuir nuestro tiempo, gloria al Señor, aleluya. En esos momentos solos, escuche una alabanza, cante una alabanza, gloria al Señor, aleluya. Dijimos que no hay que esperar el domingo, ni hay que esperar el martes para el día de oración, hermano. Mire, donde quiera que estemos, podemos orar en silencio. Dijimos que el Señor, cuando le buscamos y le oramos en silencio, hermano, Dios nos va a exaltar en público. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Por lo tanto, hermanos, que esta palabra se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, y tratemos, hermano, de alejar de nuestras vidas las costumbres de allá, de donde nos sacó el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Porque esta gente que vino a esta tierra no se pudo olvidar de sus costumbres. Aunque aquel sacerdote les dijo la ley del Dios de aquella tierra, ellos dijeron, bueno, está bien, vamos a temerle, pero vamos a seguir en lo mismo que sabemos, en lo mismo que hemos practicado. Y si como cristianos, hermanos, actuamos de esa manera, pues lamentablemente, hermanos, no está la salvación de Cristo en nuestras vidas. Y Dios no nos ha llamado simplemente, hermanos, a ocupar un puesto en la banca de la iglesia, sino, hermanos, Dios nos ha llamado a salvación. Dios nos ha llamado a que nos limpiemos, a que nos despojemos, a que seamos, hermanos, esos instrumentos de gloria para Él. Aleluya, gloria a Jesús. Cuando hacemos eso, hermanos, Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Gloria a Cristo. Bendito Dios, aleluya. Damos gracias al Señor en esta tarde, nos ponemos de pie, gloria a Jesús, aleluya. Y le damos gracias a Dios por su bendición.